Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. En el objetivo. Que suene esta sintonía porque, entre otras cosas, como estamos siempre en directo, las cosas ocurren y así son transmitidas, ¿no? En este caso no sabemos por qué razón, pero aunque nos está esperando, que así nos lo está diciendo Lourdes Gómez desde México, no sabemos por qué no podemos contactar. Salta un contestador y no sabemos por qué razón, pero vamos a intentarlo. Pero antes tenemos a una persona que ya la tuvimos aquí, a un gran amigo, a un excelente compañero del misterio, también parte de ese equipo que recientemente hemos visitado en Alicante, con ese sótano sellado que ya nos ha dejado. Tuvimos el placer de conocernos allí en persona, pero que yo quería que estuviera también esta noche en Otros Mundos para hablar de este asunto tan interesante que nos han solicitado y que merece la pena, repito, llevarlo aquí a esta nave para ir comentando sobre el mismo. Pero antes vamos a darle paso. Pablo Vergel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo van esas reediciones anómalas, amigo? Pues bien, hoy acabamos de lanzar un nuevo título, Cuando las profecías fallan, así que estamos a tope y nada, encantado de saludarte, como bien dices, de desmaterializarnos ahí en Alicante, que tuvisteis el detalle de venir al último programa del sótano y hacer un homenaje tan especial como hicisteis allí en directo. La verdad fue muy especial. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? La verdad que lo hicimos con todo el gusto del mundo y más con compañeros tan maravillosos, cercanos. Bueno, lo tenéis todo y aparte grandes conocedores de este mundo del misterio que de alguna forma seguís involucrados en él. Y bueno, ahí está la prueba, como botón de muestra, ahí está Pablo Vergel esta noche, que vamos a intentar también con Lourdes Gómez, repito, desde México en directo, hablar de este asunto que nos trae de cabeza, sobre todo porque, bueno, todo el mundo ve algo raro, porque en el momento, Pablo, que un científico abre la boca y habla sobre extraterrestres o posibles civilizaciones del cosmos y tal, enseguida la gente dice, oye, ¿aquí qué pasa, no? Y eso es lo que ha pasado con Avi Loeb, ¿no? Sí, bueno, también aquí ha habido una pequeña magnificación un poco de unas declaraciones que él hizo en un primer momento, pero lo cierto es que yo creo que a Avi Loeb le ha pillado el gusto al foco y a los focos y a la atención mediática y la verdad es que yo estoy bastante sorprendido porque, a ver, cuando uno lee realmente lo que dijo en un primer momento Avi Loeb, pues simplemente pues hizo una especulación ante un hecho que es verdaderamente insólito, en el sentido de que es la primera prueba de que hay un objeto interestelar atraviesa fuera de nuestro sistema solar, viene incluso probablemente de otra galaxia, pues atraviesa nuestro sistema, ¿no? Esto ha sido sin duda ha sido una novedad astronómica de primer orden, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de interpretarlo, lo que era una simple suposición, pues ha empezado a ser elaborada y, como tú bien dices, alguien de la categoría de un astrofísico que empieza a decir cierto tipo de cosas y yo creo que se ha dejado un poco llevar, pues ha habido esta retroalimentación donde parece que ahora mismo que la ciencia como bloque o como comunidad afirma eso. Y bueno, en fin, la ciencia, como bien sabes, funciona de una manera muy particular. Un solo científico o una afirmación de un solo científico tiene un valor muy muy relativo y verdaderamente pues luego si quieres podemos comentar un poco lo que él dijo, los detalles y lo que probablemente ante lo que probablemente estemos, ¿no? Bueno, sigo insistiendo que hay una publicación que es verdad que a lo mejor, según algunos, dice que todo esto se ha sacado de contexto, que a lo mejor no es lo que realmente quería transmitir, pero la verdad que las preguntas están ahí, como él responde bueno, seguramente tú has visto la publicación o publicaciones, ¿no? Yo creo que él originalmente sí que era una apreciación dentro de un artículo donde se analizaban distintas hipótesis. Lo que pasa es que yo creo que luego él se ha gustado un poco a sí mismo y ha entrado pues a un poco al trapo, ¿no? Yo creo que ahora está
subiendo un poco el tono, ¿no? Y es cierto, pues él dice, la gente recordará el objeto Oumuamua, pues de repente, como nosotros la verdad es que hablamos muchas veces de lo grande que es el cosmos, de cómo funciona el cosmos, pero hasta ahora, fíjate, Javier, no se tenía constancia de ningún objeto que proviniera de otro sistema solar. O sea, todo giraba alrededor del Sol, ¿no? Entonces, de repente, un telescopio descubrió un objeto que empezaba a atravesar en una dirección, acercándose hacia el Sol, atravesaba nuestro sistema solar, y justo cuando llegaba a la cercanía del Sol, pues alcanzó la posición de escape y salió disparado, alejándose del Sol y ya perdiéndose para siempre, ¿no? Lo curioso es que hace muchos años Arthur C. Clarke hizo una novela que seguro que conoces, que se llama Misión a Rama, donde prácticamente describe lo que ocurrió. Y básicamente en esa novela sí que se refleja como una civilización extraterrestre manda una sonda, y también es un poco un mensaje de humildad, ¿no? Porque al final en esta novela a los extraterrestres o a la supuesta civilización que nos visitaba, lo que le interesaba era esa bola de fuego incandescente llena de energía que es el Sol, y la Tierra era absolutamente despreciada, ¿no? Y entonces pues esto ha surgido un poco así parecido, ¿no? Es verdad que al parecer nada indica que haya un comportamiento anómalo o inteligente en la trayectoria que tomó el cuerpo, aunque hay gente que dice que hubo una aceleración, pero esa aceleración puede haber sido de la cercanía al Sol, el hielo se empezó a deshacer o se empezó a derretir, con lo cual quizás su velocidad de propulsión pudo aumentar, y eso es lo que hay distintas hipótesis. Pero Javier, es lo que hablábamos antes, que podía haber sido una sonda extraterrestre, y quizá el primer contacto extraterrestre podía ser tan extraño como este y tan fugaz, ¿no? Que ha sido visto casi de casualidad, y lo que Avi Loeb al final por el paso del tiempo nos va a decir si estamos ante un episodio puntual, que eso daría, o único, que eso daría mucha credibilidad a la teoría de Avi Loeb, o si vamos a estar de repente, estamos alertas, vamos a ver que muchos cuerpos, o cada cierto tiempo ciertos cuerpos atraviesan el sistema solar. Hoy buenas noches, Pablo. Soy Paco. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a ver. Es que el tema de ver objetos volantes no identificados es algo que existe, yo creo que desde que la humanidad logró cierto nivel tecnológico y pudo llegar a representarlos en muchos lugares, ¿no? Que al parecer sí que parece que son ingenios o objetos que surcan el cielo. De hecho, siempre los antiguos han hablado de civilizaciones que venían de las estrellas, cosa que es realmente curiosa, porque ellos, aunque evidentemente las estrellas les iluminaban habitualmente, y de hecho los cielos de entonces deberían de ser también impresionantes, sobre todo por esa falta de contaminación lumínica, pues además de todo eso, tenemos que el fenómeno extraterrestre siempre ha acompañado al ser humano. Entonces, este hecho puntual, lo único que sucede con esto, y lo crucial que yo veo aquí, es que realmente parece que ahora se está dando una oficialidad a un fenómeno que se ha ido produciendo y que estaba en boca de todos, pero que nadie se atrevía a decir de forma oficial. De hecho, siempre estamos con esas desclasificaciones a medias, medio laceradas. Siempre hemos estado en esa situación. Ese libro azul, estos proyectos, el Blue Book tan famoso, todo este tipo de cosas que luego al final se han quedado todo en agua de borrajas. Estamos con la teoría de la distorsión, que tanto defiende nuestro amigo José Antonio Caravaca. También estamos con otro tipo de teorías, y también es que dentro de esto yo creo que hay que también discernir e intentar ordenar el cajón desastre del fenómeno OVNI que está habiendo hasta ahora, ¿no? Y poner cada cosa en su sitio. Esa expresión que dices tú, cajón desastre, es la que yo utilizo frecuentemente, porque me parece muy certera. Pero claro, es que es así, porque yo creo que todo, cada cosa tiene lo suyo. Habrá una parte de distorsión, habrá otra parte de realidad, no sé qué tú qué piensas al respecto. Yo creo que hay que ordenar, ¿no? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho,
he tenido la suerte de poder leer el libro de Caravaca, que es un libro que creo que va a ser bastante importante, Sí. y os recomiendo que tengáis paciencia porque vale la pena leerlo. Y José Antonio Caravaca habla de lo que llama él es una dinámica de aglomeración, y es totalmente lo que tú estás comentando. Se está aglomerando alrededor del fenómeno OVNI, episodios aeronáuticos, meteorológicos, encuentros cercanos, conspiraciones gubernamentales. O sea, entonces, claro, ordenar, como dices tú, intentar explicar de una manera, como dicen de la teoría de Einstein, de una manera elegante, de una manera coherente, de manera universal, todo lo que está ocurriendo. No, es que no es posible, es que se están haciendo las preguntas de tal manera que es que no podemos encontrar respuesta, ¿no? Entonces, como tú bien dices, yo creo que es el momento también de hacer un poco la autocrítica, la ufología, que es una disciplina que a lo mejor en su momento tuvo sentido, pero que a lo mejor ahora tendría que empezar a disgregarse, y como tú bien dices, a disgregar el objeto del estudio en distintas áreas, y que cada uno, pues yo creo que hay cosas que son pertinentes que estudie campo y otros, ¿no? Pero sí, efectivamente hay un totum revolutum que impide un estudio un poco un poco más coherente del fenómeno. Tú fíjate, Pablo, que aquí tenemos el semanal, hay aquí pues todo lo que Avi Loeb comenta, y sacamos y destacamos lo que dice, ¿no? Antes que a los alienígenas veremos su chatarra espacial. También comenta, si los alienígenas son pacíficos podríamos aprender mucho de ellos. Incluso dice que me gusta guiarme por lo que llama modestia cósmica. Los humanos no somos especiales como mucha gente cree, ¿no? Sí, lo que pasa es que a ver, yo que este señor hable de Oumuamua, pues tiene toda la legitimidad del mundo y sabe, pero cuando dice esas cosas, pues las podríamos decir igual tú y yo. Claro. O sea, realmente son reflexiones ya filosóficas que son bienvenidas en tanto su valor como reflexiones filosóficas. Pero claro, a mí lo que me interesaría es si dijera algo verdaderamente a nivel astrofísico, ¿no? Que pues yo creo que la clave es en Oumuamua, puede servir como pretexto para reflexionar sobre, como acaba tan poéticamente has descrito, pero a mí la clave que sería es que demostrara científicamente o apuntara que había un comportamiento inteligente, de que el objeto pudo acelerar o desacelerar la voluntad. Y eso yo creo que está muy complicado, Javier, porque ya sabes que fue un paso muy fugaz, y básicamente, bueno, ya sabes que todas las representaciones que vemos son eso, representaciones, no hay fotos, no hay nada, simplemente hay un fugaz tránsito por fulgurante tránsito por nuestro sistema solar, y se captó lo que se captó, pero claro, no solamente se está viendo el reflejo de luz y a una velocidad que no se puede apreciar nada. Entonces yo creo que Avi Loeb, me interesa esa faceta suya de que reflexione sobre la vida extraterrestre, pero claro, lo de Oumuamua yo creo que a día de hoy sigue siendo otra cosa, aunque bueno, ya veremos que evoluciona. Muy bien, mira, vamos a dar paso, que ahora sí hemos podido ya contactar, ha costado trabajo, pero finalmente la tenemos al otro lado del teléfono, a esta periodista magnífica del misterio, de nombre Lourdes Gómez, que nos escucha ya desde México en directo. Lourdes, buenas noches, buenas tardes para ti. Hola Javier, ¿cómo estás? Encantada de estar con vosotros. Igualmente, decía que se ha hecho un poquito, el suspense se ha hecho presente, ¿no? Pues sí, ha habido ahí un baile de números al parecer, sí. Y no nos poníamos de acuerdo, pero ya he llamado y a mí sí me daba llamada. Muy bien, pues mira, tienes ahí también con nosotros, ya está hablando un ratito, a Pablo Vergel, de aquí de Alicante, España. Muy bien, Pablo, Hola, encantada de saludarte. Un placer. Bueno, hablábamos con él, Lourdes, sobre todas estas declaraciones, sobre toda esta polvareda que se ha levantado en referencia a las declaraciones de este señor, que es quien preside concretamente el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, como es Avi Loeb, con esas declaraciones, repito, y yo me gustaría saber qué opinión tienes tú al respecto. Es complicado resumir porque por un lado hay muchas cosas que decir sobre Oumuamua y por otro lado sobre Abraham Loeb. Pues si quieres empiezo por Abraham Loeb, que es la persona que ha hecho estas declaraciones replicadas
en medios de comunicación de todo el mundo, soltando frases como, por ejemplo, que no puede pensar en otra cosa que no sea extraterrestre esto de Oumuamua. La verdad que, como bien decía Pablo, antes de que me dierais paso, a mí me parece muy bien que un científico de la talla de Abraham Loeb pues tenga una visión aperturista con respecto a la investigación de este tipo de fenómenos relacionados con los asuntos que nosotros tratamos en el ámbito del misterio, pero de ahí a que tenga algún valor científico lo que está diciendo de Oumuamua no tiene ninguno. De hecho, me he preocupado de hablar con astrofísicos como Héctor Socas Navarro, José María Madiedo o Jesús Martínez Frías, y me dicen que Abraham Loeb es una persona muy respetada por sus trabajos de cosmología, pero que de un tiempo a esta parte el tipo de trabajo especulativo al que se está dedicando, más rayante en lo filosófico que en lo científico, no tiene ningún valor. Por lo tanto, bien por usted, señor Loeb, que piense así, pero no haga demagogia con un tema como Oumuamua, del que se han dicho muchas cosas y ninguna es cierta, porque lo que él hace en ese famoso artículo del Astrophysical Journal Letters, que primeramente se publica en el repositorio de la Universidad de Cornell, es especular todo el rato. Aquí la base es que la gran mayoría de la comunidad científica dice que esa ligerísima aceleración que sufre Oumuamua es un comportamiento similar al de otros cometas que se produce por una pérdida de material en forma de chorros de gas que se produce porque una de sus caras está cerca del Sol y está derritiendo ese material, por lo tanto tiene un comportamiento inusual si solo estuviera ejerciendo sobre él una presión gravitatoria. Esa es la explicación básica que dan, pero él habla de una radiación solar. Él especula con cómo tendría que ser Oumuamua si realmente estuviera, su comportamiento auspiciado por esa radiación solar, y para que se cumpla todas esas hipotéticas teorías que él dice en el artículo, pues afirma que el objeto tendría que tener pues ese tamaño que hemos visto en esas representaciones de los medios. Y ahí es cuando él empieza a teorizar con que sea una vela solar o algún tipo de aparato procedente de una nave. O sea, vamos de una especulación a otra. Por lo tanto, Javier, me parece que mejor si hubiera estado calladito Abraham Loeb a formar la que ha formado, sinceramente, claro. Mi opinión. Es que esto es obvio, porque mira, antes Paco Buitrago comentaba lo que decían las antiguas civilizaciones, pero no es lo mismo, antiguas culturas, no es lo mismo que, en este caso, alguien como él, que es parte de la ciencia, y cuando la ciencia habla, si no al completo, pero parte de ella, o en este caso a nivel individual, lo que hace es remover mucho todo esto. Claro, o sea, si está muy bien que él hable de su trabajo, aquí cada uno tenemos que hablar de lo que sabemos. Y su artículo, me parece muy bien que especule con eso, pero repito, es un artículo especulativo, no es un artículo científico, porque no se tienen datos suficientes como para poder valorar la estadía de este objeto interestelar en nuestros confines, porque ha sido mínima, ha sido fugaz. Lo que él hace es especular, jugar a filosofar, y está muy bien, pero no trate usted de venderlo como ciencia, porque no lo es. Entonces, para ti, Lourdes, él, Loeb, ha utilizado como dos barajas. Claro, qué duda cabe de que está utilizando toda esta polémica para acrecentar y agrandar su fama y con ello poder verter todas estas especulaciones filosóficas que él ha desarrollado, como digo, en los últimos años, porque los sondeos que yo hago es que es una persona que a nivel de cosmología ha hecho unos trabajos que han aportado muchísimo a la ciencia, pero que lleva unos años con este asunto especulando, igual que hacemos nosotros, con la misma validez, Javier, solo que él tiene el título que tiene, pero no es ciencia lo que está haciendo actualmente con Oumuamua. Y lo único que se sabe con certeza de Oumuamua es que entró en octubre de 2017 en nuestros confines, sale en enero del año pasado, se ve hasta en los telescopios más potentes como un simple puntito de luz y sufre una ligera aceleración, que de hecho habla de los científicos que es una 10.000ª parte de la gravitatoria, es decir, mínima, pero que ya se ha explicado repetidamente por qué se sufre, es por esa pérdida de material, que es la explicación más sencilla, porque otros objetos similares se comportan igual.
Por lo tanto, eso es lo único que se sabe de Oumuamua, y lo que ha hecho este señor es especular, que está muy bien, pero eso no es ciencia ni es una nave extraterrestre. Pablo, bueno, que te dejo que comentes algo al respecto de las palabras de Lourdes. Bueno, no, es que la verdad es que yo ya le había dado un pequeño repaso, pero lo de Lourdes ha sido ya, vamos, además lo ha hecho con ejemplaridad. Es que todo lo que ha dicho Lourdes es cierto. O sea, este señor, como bien hemos comentado también, pues se ha dejado engatusar un poco. Él mismo, pues sus razones tendrá, ya sea por afán de notoriedad, una especie de cruzada, como dices tú, jugando con dos barajas, utilizando un poco su, como dice Lourdes, su enorme capital y su credibilidad científica para hacer una reflexión que tiene más validez que la que podrías hacer tú, Javier, yo o Lourdes, ¿no? Porque ahí está filosofando. Y a mí lo que me entristece, y esto es algo que a lo mejor Lourdes puede comentar, porque ha estado hablando con gente que sabe mucho de este tema, es que está empañando un verdadero hecho científico muy importante. Es la primera, o sea, eso sí que existe ya una constancia de que un objeto extrasolar o interestelar ha cruzado nuestro sistema, y eso sí que es una verdadera primicia científica y que abre pues todos sospechábamos que había otros objetos, pero hasta ahora no había habido prueba de que existían otros objetos interestelares, y ahora la hay. Entonces, esto sí que para mí es un gran avance astronómico, ¿no? Sí, Lourdes. Sí, pues efectivamente, lo único que tenemos en claro y lo único importante es eso, que por primera vez hemos detectado ese objeto interestelar, que ya la astrónoma Michelle Bannister desde un primer momento lo clasifica como un planetesimal, que los expertos señalan que por las características y el comportamiento que ha tenido sería un objeto con propiedades similares a las de asteroides y cometas, estaría a medio camino entre estas dos categorías, y volvemos a repetir, su comportamiento es muy similar al de estos otros objetos que sí que pertenecen a nuestro sistema solar, es decir, que pierden material, que se evapora, una evaporación de hielo, en la cara que mira al Sol. De ahí que se modifique un poquito, ligeramente, su trayectoria, si solo influyera en él, pues la gravedad. Eso es lo único que sabemos, y lo interesante, ¿no? Que es una noticia que a nivel astronómico pues es muy llamativa, y que es lo que tendríamos que haber estado hablando todo este tiempo, y no un artículo que nos ha vendido que se trata de una nave extraterrestre o de un sistema de propulsión de una nave extraterrestre, que lo fuerte es eso, que lo ha dicho el científico, que lo ha dicho y sin ninguna base, y cómo los medios de comunicación han replicado esa noticia. Bueno, yo creo, lo que pasa es que hay una serie de circunstancias que yo algunas veces no me explico, ¿no? Porque hay cosas muy extrañas. De repente hay científicos que dicen cosas que no tienen mucho sentido, cuando los científicos normalmente, si hablan, tienen el derecho de la propiedad, ¿no? Es decir, cosas porque realmente la han estudiado y la han investigado de forma suficientemente, digamos, cercana a la realidad para poder mostrar su trabajo. ¿Qué sucede con esto? Que, ¿y si realmente él tiene más pruebas de este tipo de sucesos? Porque todos recordamos que la NASA ha mostrado imágenes en ocasiones de misiones espaciales y otras, que se han visto objetos muy extraños, entrando y saliendo de la atmósfera constantemente. Esto es un detalle que se puede ver en muchas imágenes, en diversas imágenes, y no hablo de las imágenes trucadas, hablo de imágenes que realmente están ahí y se pueden ver con total claridad. Tenemos objetos que se han acercado al Sol, que eso es otra historia. También tenemos objetos que han estado cruzando la Luna. Últimamente hay varios aficionados con telescopios que están captando objetos muy extraños sobre la superficie de la Luna. Tenemos muchos ejemplos. Quiero decir que esto es una punta del iceberg. Hay muchos fenómenos que se han captado en la Tierra en estos últimos 20 años que son suficientemente, digamos, demostrables como para desarrollar una teoría de qué es lo que está sucediendo. Luego, ya claro, el extremo del titular, que es que los extraterrestres ya están aquí,
eso es otro asunto. Bueno, ahí todos tenemos esa teoría un poco surrealista, ¿no? De los reptilianos, etcétera, de gente que piensa que los extraterrestres ya están entre nosotros, ¿no? Claro. Que eso es un asunto un poquito más profundo. Es que el problema, Paco, que todo esto, y Lourdes, sí, os dejo enseguida también a Pablo, sí. El problema de todo esto es que empieza a removerse un caldo... Una conciencia, sí. Un caldo muy raro. ¿Por qué? Porque están, como acaba de decir Paco, aquellos que dicen, no, hablan de reptilianos, que si se habla de la Tierra plana, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y esto lo único que hace es remover demasiado, y al final va a pasar como el cuento del lobo. Va a llegar un día y un científico va a decir, oye, he descubierto esto. Mira, igual que el Loeb, aquel, ¿no? O sea, es que todo va a ser así. Pero Javier, es que lo mismo... Y quería comentar, Lourdes. Sí, claro. Poco. Sí, sí. Sí, Lourdes. No, que si me lo permitís, es que aquí no estamos hablando de esa cuestión, de hacer un macroanálisis de si realmente la ciencia tiene más pruebas y que se está ocultando. No, aquí estamos hablando del tema de Oumuamua y que este señor se ha inventado esa teoría, bueno, ha especulado sobre esa teoría que nos la quiere meter con calzador cuando es imposible. Y sobre todo, lo que quiero dejar muy claro, Javier, es que este señor está queriendo hacer una cruzada de malos y el bueno. Exacto. Es decir, el único científico que defiende la modestia cósmica y que existen otras civilizaciones y los otros no. Incierto. Todos los astrofísicos con los que he hablado, repito, Héctor Socas Navarro, Jesús Martínez Frías y José María Madiedo, están deseando también dar esa noticia. Son unos apasionados de estos temas como nosotros, pero lo que no hacen es especular e inventarse para vender lo que él ha vendido. Por lo tanto, que no ponga como malos y negacionistas a los que le han corregido, porque la historia no va por ahí. Bueno, hombre, yo creo que este señor lo que pretende, bueno, aparte de lo que tú has dicho, es algo. Este señor pretende algo. Y algo seguramente bastante turbio. ¿Qué positivo puede sacar de todo esto? Turbio, no, yo creo que, claro. que lo que sucede es que cuando hablábamos al principio del libro de la teoría de la distorsión, precisamente es esto lo que ocurre con la distorsión. Interesa, en un momento dado, decir este tipo de cosas a nivel público, publicarlos en medios de comunicación que son masivos, como es este medio de comunicación que tú tienes sobre la mesa, que es el Semanal, que es un medio de comunicación muy leído porque viene con el diario El País, el diario La Verdad y otros diarios de toda España, y que en un momento dado a la gente que no tiene mucha idea del fenómeno le puede suponer un impacto. Porque si yo no tengo ni idea del fenómeno OVNI y de repente, Javier, leo este titular que pone aquí... Te impacta a ti, claro. Los extraterrestres están ya aquí. Javier, pues la verdad es que suena muy fuerte a la gente de a pie. Sí, quería comentar, Pablo. Y ese impacto es el que yo veo ahí, ¿no? Sí, yo quería decir que bueno, el tema de la ciencia y cómo funciona la ciencia, tenemos que olvidarnos, la ciencia está avalada por el método científico. Y un científico es todo lo científico que pueda o quiera ser en tanto en cuanto se rija por el método científico. Entonces, y esto es una cosa que el misterio tiene que quitarse los complejos. Por ejemplo, un doctor en medicina pues tiene la misma credibilidad cuando ve un avistamiento de primer tipo que pues a lo mejor un conductor de autobús, me quiero decir. O sea que la gente que es científica lo es porque está utilizando un método y en ciertos ámbitos tiene una alto grado de especialización, pero claro, eso se acaba ahí en el momento de que deja de haber ciencia. Y vosotros decíais, ¿este señor qué quiere obtener? Pues hombre, no lo sé si tendrá algo de afán de autoridad, pero a mí lo que me da la impresión es que para que un científico aparezca en la portada de un periódico o una revista semanal, me apena un poco que sea precisamente por no hacer ciencia, porque como Lourdes ha descrito de manera magistral, no está haciendo ciencia, y él lo sabe, porque evidentemente este señor sabe de qué consiste el método científico. Entonces él puede escribir un libro como hizo Carl Sagan, de especulación, de reflexión, pero está mezclando de manera, lo voy a decir de manera vulgar, churras con merinas, y está aprovechándose de su estatus para decir ciertas cosas que no tienen ninguna validez científica, ¿no? Y Lourdes, lo que antes preguntaba, ¿no? Cuando estaba hablando Paco, ¿qué positivo le puede sacar a esto, Loeb? Pues quién sabe, o sea, es que eso hay que preguntárselo a él. Lo único que pasa es que el tema, por lo visto, no viene de Oumuamua, es que lleva tiempo pues seducido por este tipo de cuestiones. No sabemos si ha tenido algún episodio trascendental en su vida que le haya llevado
a creer en este tipo de teorías, y me parece lícito y estupendo, y él está tratando de validarlas a través de su prestigio. Pero repito, yo hablo de lo que sé son muamua, que es lo que he investigado, y lo que dice él es especular todo el rato, especular, fantasear en su artículo. Por lo tanto, creo que lo que busca es extender estas teorías valiéndose de su posición. Eso es lo que pienso que está pasando. Y no cabe la posibilidad, como decía Paco Buitrago antes, que se oculte una verdad y que él está lanzando una especie de red un poco rara para mezclar un poquito la información, no sé, una cortina de humo, algo así, ¿podría ser? No lo sé, podría ser, eso es un poco conspiranoico, la verdad, que está claro que hay cosas que nos ocultan, sí, pero que un muamua sea esa cortina de humo no lo creo, puesto que es una noticia de alcance planetario por ser el primer objeto interestelar que se ha detectado. Lo único que los medios de comunicación, la prensa general, como siempre, ha utilizado estos temas como serpiente de verano para un titular morboso que venda. Loeb se lo ha entregado en bandeja y ya está, eso es lo que ha pasado, pero no creo que haya sido la estrategia. Creo, fíjate, que ni él, no sé, creo que ni él podría pensar las dimensiones que ha cobrado esto, ¿no? Claro. Lo único que le alabo es que no se haya retractado, porque cualquier otro en su posición, ante todo el rechazo de la comunidad científica, pues a lo mejor se habría retractado. Él, desde luego, sigue sus 13. Yo soy partidario de la teoría de la preparación. O sea, de la preparación para la humanidad para recibir una noticia de este calado. Eso es evidente. Como pulsando. Claro, pero es que, fíjate, Javier, que la sociedad, es que nuestra sociedad funciona así. Nuestra sociedad, por ejemplo, a la gente le dices de la noche a la mañana, te voy a subir los impuestos un 300%. Eso no funciona. Esto funciona, vamos a subir un poco los impuestos. Y poco a poco nos vamos tragando y tragando y tragando hasta que llegamos al punto de tragarnos lo que sea. Pues esto es lo mismo. Esto vamos tragando, vamos poco a poco, haciendo películas, para arriba, para abajo, tal, y al final llegamos al punto que ellos quieren, que es manifestar una noticia sin que esto sea un caos. Que eso es lo que ellos creen también, claro. que el ser humano... Creo que entonces habrían usado algún otro elemento que dejara más dudas, más sombra de dudas. Bueno, pero este deja serias dudas en el sentido de que tiene pinta de no ser cierto. Porque hay un problema... No deja dudas, Paco, porque es que no se sabe casi nada de este objeto, y lo poco que se sabe encaja con los patrones naturales de ese tipo de objetos, por lo tanto, que hubieran utilizado otro tipo de evento, pero de verdad, es que eso es lo más flagrante de todo, que es algo de lo que él no dispone de datos para montar lo que ha montado. Ya, pero es que las cosas grandes suceden por cosas pequeñas. Imagínate, Venezuela puede suponer el inicio de la Tercera Guerra Mundial, claramente, y parece que es algo insignificante, que no tiene importancia, pero sin embargo puede suceder algo gordo ahí con este asunto. No por nada, sino porque hay una serie de intereses creados ahí detrás. Pero que el problema que ahora surge con estas declaraciones es la credibilidad. Es decir, esto, si lo extrapolamos a un piloto de avión que después de 30 años de estar pilotando, resulta que, oye, que he confundido, como decían, ya sabéis vosotros, muchas veces se ha dicho que el planeta Venus, que el incidente Manises. Yo no quiero volver a subir un avión que pilote este señor. Claro. En este caso pasa igual. ¿Qué credibilidad este hombre va a tener a partir de ahora cada vez que dé una información? Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que cada vez importa menos esto. O sea, antiguamente, yo recuerdo... a no ser que sea promoción para la propia universidad. Eso efectivamente. Antiguamente a los científicos, pues llegaba un momento que incluso le llegaban a quitar hasta las cátedras y todo esto. Y los llegaban a expulsar de universidades por decir ciertas cosas. Sin embargo, ahora parece que, bueno, pues vale, no importa demasiado, ¿no? Y esto sucede en todos los órdenes sociales y de la vida. La mediocridad es algo que se ha instalado a nivel general y parece que no importa mucho que alguien en un momento dado, siendo científico como es, diga este tipo de cosas. Claro. Y no le importa a nadie prácticamente. Bueno, sí, a la opinión pública seguramente sí, porque este tipo de titulares es lo que vende a lo mejor revistas o periódicos. Bueno, es lo que hablábamos también antes, ¿no? Pablo y Lourdes,
que esto tiene como doble filo. Por un lado está, bueno, como comenta Lourdes, ¿no? Que esto es algo que ha jugado a dos barajas y al final le va a salir muy mal. Pero por otro lado, repito, está removiendo esa otra corriente de personas que, como sabéis, están ávidos por este tipo de noticias, ¿no? Exacto, y además que parece que les gusta, o que parece que les disgusta y les molesta que hablemos lo que hoy estamos hablando aquí, ¿no, Javier? Estoy harta de verlo, incluso aquí ahora desde que estoy en México, con asuntos como Humo, donde hay un montón de gente en Internet que dice estar recibiendo comunicaciones humitas y le explican la verdad del caso y le cuentan lo que hay detrás y lo que se sabe y te dicen que es que, ¿por qué haces eso? Es decir, quieren ser engañados. No quieren que les demos estas claves, y si encima se lo dice un científico de prestigio como este, pues lo que diga unos periodistas de turno como nosotros no tiene ninguna importancia ni ninguna validez. Pero es que eso es lo que ocurre, que no estamos evolucionando en ningún fenómeno en particular, solo estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Luego vuelve la serpiente de verano que tú comentas, como el tema de Humo, que vuelve de vez en cuando, otra vez, a manifestarse cuando es algo que se ha dicho por activa y por pasiva, y se ha demostrado que fue totalmente un fraude. Sin embargo, con este asunto pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Que este tipo de objetos, fíjate, Javier, que ahora viendo bien este objeto, yo recuerdo en una ocasión que también se había fotografiado un objeto muy parecido a este sobre la superficie de la Luna, que se decía que era como una especie de nave espacial estrellada, ¿no? Sí. En la Luna, tú te acuerdas de ese asunto, ¿no? Claro. Y era exactamente, pues yo, si no era igual... Pero aclaremos que este objeto no es así, perdona, que es una recreación de la teoría de no, Loeb. Pero está claro. No se sabe cómo es un muamu. Sí, bueno, y luego también hay una película que también muestra un objeto muy similar que viene a la Tierra. Pero yo, más que esta forma, Lourdes, Pablo y Paco, y también María, que está aquí con nosotros, un señor que puede estar muy involucrado, que le gusta mucho, como decía antes, muy ávido de conocer este tipo de historias, se aferra, no sé si estaréis de acuerdo, a lo que se ha venido diciendo últimamente en los últimos años, que una nave o naves alienígenas venían en dirección a la Tierra. ¿Os acordáis, no? Bueno, eso es más viejo. Recordáis el famoso caso de Heaven's Gate y, bueno, pues una secta estadounidense platillista que decide cometer un suicidio colectivo porque sus almas se van a transferir al cometa Hale-Bopp que pasaba por cerca en su órbita más cercana a la Tierra. Pero yo digo lo mismo, es que me parece fenomenal que se especule que es una nave extraterrestre, que es una posibilidad remota, pero lo puede ser. Claro. Lo que me hace gracia es cómo se articula todo el discurso y se le da cierta validez a lo que dice una persona en función de su estatus, cuando lo que dice verdaderamente, como ha dicho Lourdes repetidas veces, no se sostiene respecto al método científico, y eso es algo que toda la comunidad científica está diciendo, ¿no? Claro, a partir de ahí surge como la contrapartida, por así decirlo, la respuesta automática de no, es que la comunidad científica quiere hacerle callar, y claro, entramos como comentaba Paco, pues en un loop un poco absurdo claro. de lo que es verdad, de lo que no es verdad, y yo creo que al final las cosas, a veces las cosas son complicadas, pero a veces son más sencillas de lo que parece. Sí, pero se van encadenando, Pablo, al final, se va haciendo una cadena que no es real, pero es un problema esto, ¿eh? Y también... pero lo comentamos antes con la Tierra plana, o sea, estamos viviendo en una sociedad donde hay gente que afirma que está convencida de que la Tierra es plana, entonces... Sí, bueno, ya partiendo de ese punto o de ese estado de opinión que puede llegar a ver sobre ciertas cosas, pues nos damos cuenta un poco de la confusión que se puede vivir en estos días. Aunque yo creo que según las dimensiones del objeto y por lo que se habló de su tamaño y su anchura, que era extremadamente delgado o extremadamente fino, según se dijo de este objeto, podría ser más una sonda que una nave espacial, ¿no? Pero es que esas medidas no son ciertas. No son ciertas, ¿no? Sí, eso dicen, pero vamos que no. De Loeb. Sí. Vuelvo a intentar, es que yo sé que es difícil de aclarar. Sí, pero los oyentes seguramente se estarán preguntando esto. Sí. Claro, pero es que el objeto se ha visto simplemente como un puntito de luz. Claro. ¿Por qué se ha sacado esa forma de una vela solar y de que tiene solo 1 milímetro de anchura y es muchísimo más largo? Porque Loeb dice en el artículo suyo especulativo que para que
que si realmente en vez de perder ese material del que hemos hablado, que explicaría esa aceleración, se debiera su comportamiento a una presión solar, el objeto tendría que tener esa forma. Claro, ya. Es decir, se lo ha inventado Loeb esa forma. El objeto no es así, lo único que se sabe es que es un punto de luz interestelar, nada más. Entonces, Lourdes, lo que ha hecho Loeb ha sido echar gasolina al fuego. No, Loeb ha jugado, ha especulado y sí, pero y es que ya está. debería de salir a la palestra y decir realmente lo que es en realidad todo esto, y no lo que está haciendo es confundir a mucha gente. Por supuesto, tienes toda la razón, Javier, pero Claro. él sigue en sus 13 de decir que mientras, bueno, claro, aprovechando el caos que genera el hecho de que no se dispongan de más datos porque tuvo un paso fugaz muy breve por nuestro sistema solar y hay muy poco que analizar, se sirve de ese vacío para hacer que su teoría funcione. Pero es que su teoría es la más rebuscada y, como dice Pablo, todo es mucho más sencillo porque ese comportamiento se explica de manera natural en objetos similares a Oumuamua a raíz de esa pérdida de material. Entonces él quiere que validemos una cosa súper rebuscada y rocambolesca que de ninguna manera se puede demostrar. Pues nada, compañeros, lo dejamos aquí. Os doy las gracias, un abrazo grande para ti, Lourdes, también para Johanan, que hace tiempo que no hablo con él, y que lo paséis fenomenal, ¿eh? Pues os lo agradecemos y nada, aquí estamos para cuando necesitéis. Un saludo para todos los oyentes y para todos vosotros, compañeros. Que vaya todo bien, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Y a ti, Pablo, igualmente, ¿eh? Que sigan esas reediciones anómalas como lo vienes llevando, que es de forma magistral. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes tú. Y Muchísimas nada, gracias. muchísimas gracias a ti por intervenir, ¿eh? Muchas gracias, ha sido un placer y nada, estaremos seguir mirando los cielos y estaremos a la espera de cualquier nuevo objeto interestelar. Estupendo, un abrazo grande también para ti. Un abrazo, hasta luego. Buenas gracias. noches. Fíjate, Javier. Está bien porque yo te comento, Internet está lleno de vídeos al respecto de este objeto con una serie de datos increíbles que se dan y que la gente cree que son que han sido investigados. Porque al final, como dice Lourdes, todo se saca de madre. Claro, ¿no? pero por eso digo que está bien que lo haya aclarado, porque hay mucha gente que todavía piensa que todos estos datos que se aportan a través de estos vídeos de Internet son reales. Claro, y todo esto que se está mostrando como imagen es una imagen irreal, como bien ha dicho Lourdes, es algo que es una recreación, claro, no es una imagen original de ese objeto, aparte, como bien dice, que es un puntito muy pequeño, ¿no? Sí, ahí está. Pero digo yo, ¿y si ese señor tuviese una base de razón que nosotros desconocemos? Lo comentábamos antes, claro. Claro, es que yo creo que estamos juzgando un poco, a ver, que yo tampoco lo entiendo, cómo una persona como él ha podido hacer eso, porque además no necesitaría hacer eso, pero ¿y si tiene información que nosotros desconocemos? Es muy fácil, María, es muy fácil. Solamente tiene que salir y decir que contrasta todo lo que ha dicho, lo confirma, o decir que todo ha sido una equivocación. Pero Javier, es que esto ya ha pasado con el incidente de Roswell. Al principio, los primeros minutos del incidente Roswell, salió que era un objeto volante no identificado, y al poco tiempo dejó de serlo. Claro, porque intervino los servicios de inteligencia y dijeron, aquí no se puede decir esto, muchacho. Sí. Esto es algo que se ha estrellado un globo sonda, y punto. Claro. ¿Qué ocurre? Que puede haber pasado lo mismo. Puede ser que este señor en esta entrevista le dijeran, vale, pero la información no la publiques. Ojo, antes. Que también puede haber pasado esto. Por esa cortina que hablaba antes, que a lo mejor es una cortina que lleva doble sentido. Estas cosas llevan a todo esto que estamos hablando. Es decir, que ahora no sabemos qué es lo verdadero, qué es lo falso. También lo decía Lourdes. Claro. Y ya, Javier, entramos en el apartado de la conspiración, ¿no? Entonces, claro que todo cabe. Pero el problema es que no tenemos la certeza, y lo que ha hecho él, como he dicho, ha sido remover muchísimo, y sobre todo con gente que es de la parte detractora, es decir, o escéptica, que no cree absolutamente en nada, pero es que los que sí son creyentes han cogido ahora mismo una fuerza tremenda. Bueno, yo es que sí soy creyente, entonces. Es que están diciendo, ¿os dais cuenta? Decimos años que vienen. Claro. Ese es el problema, ¿no? Pero yo creo que hasta que un gobierno autorizado
como el gobierno de Estados Unidos, el de Rusia, algún país importante, haga una declaración seria de que los objetos volantes no identificados existen y que son de origen extraterrestre, hasta que esto no suceda, yo creo que, Javier, vamos a seguir siempre con la misma historia. Bueno, lo dejamos ahí, dejamos esta sección, seguimos hacia otros mundos, enseguida con un relato inquietante, y dejamos, repito, en el objetivo con este asunto, la ciencia tras los alienígenas, que hemos tenido el placer de tener a Lourdes Gómez desde México, aunque ella es de aquí de España, lo digo para aquellos que hablan de, oye, el acento no se nota, efectivamente, es que ella es de aquí de España y está en México y es pareja también de Johanan Díaz, un compañero muy relevante de aquel país, y bueno, también con Pablo Vergel, por supuesto con los comentarios de Paco, también de María, un servidor. Dejamos en el objetivo.